infancia retrata un mundo donde los hombres son despreciables, las mujeres están cosificadas y el deseo no es más que un engaño. A través de metáforas se explora las consecuencias de un pacto fáustico que arrastra a su protagonista al abismo. El líquido que da nombre a la cinta actúa como una metáfora del poder, reflejando los defectos de quienes lo utilizan, un sacrificio espiritual a cambio de la belleza estética. En este video desentrañaremos los símbolos que marcan el viaje de Elizabeth, porque donde Fausto vendió su alma a cambio de saber, ella lo hizo a cambio de reconocimiento. ¿De qué manera se representa esto visualmente y con cuáles técnicas? ¿De dónde vinieron las influencias? ¿Qué buscó decirnos esta retorcida película? La protagonista es Elizabeth Sparkle, una actriz que alguna vez alcanzó la cima del éxito, ganó un Oscar y tuvo su propio séquito de fans. Sin embargo, ahora está relegada al olvido, condenada a sobrevivir con programas de pilates pasados de moda. En los primeros minutos, la película establece este declive de forma premonitoria, el paso del tiempo. Un tema crucial tanto en la narrativa como en la puesta en escena se introducen mediante elipsis. Planos cenitales muestran el cambio de día a noche o la decadencia de su estrella en el Paseo de la Fama. ¿Por qué recurrir tanto a este tipo de planos? Una respuesta podría ser que simbolizan el ojo de Dios, una perspectiva omnisciente que lo observa todo desde lo alto. Pero hay otra interpretación más inquietante, el ojo del diablo. Y no digo el diablo como figura sobrenatural, sino como símbolo del mal inherente, el mal que surge ante la ausencia de luz, de esperanza. Además de los cenitales, los primeros planos tienen un uso clave. Harvey, un productor televisivo, se presenta como un personaje grotesco, atrapado entre sus ideas y su codicia. Más que un pervertido o un simple machista, Harvey es una caricatura de sí mismo, reducido a un ser repugnante que introduce lo vomitivo en cada escena. La directora Fargate parece anunciar que el mal está en los detalles y Harvey es una manifestación de ello. Elizabeth, desesperada por escapar de una situación en la que el futuro es oscuro y el presente incierto, recurre a la sustancia. Pero antes de llegar ahí, tiene un breve momento de lucidez con Fred, el único hombre que realmente cree en ella. Al parecer, entendemos, es un ex compañero del colegio y no la volvió a ver hasta ahora. Su encuentro es incómodo, pero Fred le ofrece su contacto en una hoja manchada de barro. El bien, nos sugiere la película, se manifiesta de formas humildes, lejos del espectáculo, lejos de ese plano cerrado y grotesco. Y esto es triste, porque el bien solo volverá a presentarse en una única ocasión más adelante. Es como un tren que está por irse, el que la protagonista ya no volverá. El mal empieza a ganar terreno, una vez que Elizabeth sucumbe a sentirse despreciada, algo que se remarcará con una fotografía de ella misma enmarcada en la pared como una cicatriz presente. Recurrirá al fármaco maligno que le da título al filme. Este momento no es casual, el simbolismo del color amarillo en su abrigo conecta directamente con la yema de huevo que vimos en la apertura. Ahora Elizabeth se divide, igual que ese huevo. Otro elemento recurrente en la película, ya no desde lo técnico, sino desde lo escénico, es el baño. Aunque la escena en la que abre este locket no transcurre exactamente en un baño, el área tiene una estética similar. Y retrocedamos un poco. Desde los primeros minutos, el baño se establece como un lugar de lo profano. Pero, ¿por qué un baño? El baño, desde un punto de vista simbólico, está cargado de significados relacionados con la purificación y la regeneración. En el universo de los símbolos, el baño evoca sacramentos como el bautismo o la penitencia, donde se insiste en la idea de un renacimiento. Más allá del ámbito ritual, los analistas lo interpretan también como un regreso a la placenta, al refugio primigenio. Es un lugar que satisface la necesidad de alternar entre los dos principios universales, el yin y el yang, los cuales gobiernan las transformaciones de la existencia. Para no ponerme más complejo en este contexto, el baño no es solo un espacio físico, sino un reflejo del estado interior de Elizabeth, un lugar de conflicto, de búsqueda de equilibrio y de lucha entre su deseo de regeneración y la creciente influencia del mal, un mal que en el cine ya ha invadido este tipo de espacios. La referencia más obvia es en Psicosis de Alfred Hitchcock, en donde Norman Bates le rinde suelta una maldad asesina e implacable que fulmina a Marion Crane. Spoiler, un poco tarde. Acá el asesinato se repetirá, pero de forma menos literal y más paulatina. El baño es donde ocurren todas sus transformaciones, sirve como un capullo donde Elizabeth se enfrenta a sí misma, casi como una cámara experimental. Una vez más volvemos a la elipsis, aunque desde el punto de vista de Sue, la versión perfecta de Elizabeth. Este nuevo personaje, que lo podríamos entender como un doppelganger, es decir, un doble, un clon, siempre es caracterizado con el color rosa, como si tuviera la feminidad de una amapola, que es el símbolo vivo más antiguo para este tipo de cosas. El nombre Sue encarna una aérea Marilyn Monroe, como una antigua Lolita, una muñeca bebé, un ícono sexy. Evoca el pasado y subconscientemente, para la directora, es una forma de hacer referencia a las imágenes y representaciones de unos tiempos que le daban vida a las expectativas actuales de lo que es bello. La gran ventana conecta el interior con el exterior y permite a Elizabeth contemplar su pasado que en un momento dado les ha arrebatado. Cuando Sue
nace, la vista se convierte en el futuro, por ende, un carácter atemporal, pero también futurista. La interacción del mal en la sustancia no solo opera como un concepto abstracto, sino como una presencia sensorial capturada a través de las decisiones en dirección. Por un lado, los zoom in y el ligero traveling se convierten en la cámara de una identidad macabra, como si fuera un observador invisible que manipula el espacio y el tiempo a su antojo. Estas técnicas se intensifican conforme avanza la decisión de Elizabeth y se materializa la presencia de Sue, creando una sensación de inquietud creciente. Por otro lado, el uso de la lente gran angular amplifica la distorsión de la realidad, transforma espacios estrechos en abismos y hace que lo mundano parezca monumental. Este recurso enfatiza la desconexión entre la percepción humana y la amenaza inminente, estableciendo la cámara como un vehículo de carga. En un punto ya sin retorno, Elizabeth observará el hematoma de un anciano, el mismo que antes les recomendó usar el fármaco, y verá reflejado en él una caída segura al agujero de su propio final, es decir, al abismo. Sue a partir de ahora ganará más protagonismo y finalmente logrará deshacerse de Elizabeth. Y acá entramos en el terreno de la alegoría, dicho por la propia directora. Aunque habrá que hacer una aclaración antes de llegar acá, y es que toda esta película es una sátira, y en las sátiras los mensajes deben ser directos, deben ser obvios. Acá el subtexto resalta por lo obvio más que por lo oculto. No estamos viendo una película de Hitchcock, pese a las referencias. Acá prima lo literal. Por esto, cuando llega la transformación final, es una forma de darle al personaje el máximo alivio. ¡Qué oscura ironía! Es cuando está totalmente deformada y monstruosa que ya no le importa cómo se ve. De hecho, es el único momento en el que se mira al espejo y le gusta lo que está observando. Ese es el momento en el que finalmente siente que merece salir al público, sin importar qué juzguen los demás. El público, en la película, que representa a todos nosotros como sociedad, grita y la odia por esta decisión, por esta acción. Es una situación que se transforma en violenta. El único momento real de alivio es cuando ya no tiene cuerpo. Esto lo dice todo. Con estos elementos técnicos en el juego, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde proviene este mal? No me refiero únicamente al que plantea la película a través del egoísmo y el precio del poder, sino al que subyace en las influencias literarias y cinematográficas de la directora Coral Farger, reinterpretado en su enfoque visceral. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las influencias de todas estas cosas retorcidas que acabamos de analizar? ¿De dónde viene este mal y por qué ha llegado ante nosotros? En un cine sobresaturado de franquicias y secuelas que sueñan con ser franquicias, resulta fresco que una película como La Sustancia haya logrado hacerse un espacio, sobre todo porque prioriza algo que muchas películas han descuidado: la puesta en escena, es decir, la disposición de elementos dentro del cuadro. No me pondré demasiado tecnicista al respecto, pero si en la pintura los trazos y las paletas de color pincelan un estilo, en el cine son los planos y los movimientos y el blocking que forman el encuadre, es decir, la firma del autor, que no siempre está presente o no siempre es positiva. La directora muestra claras influencias de Carpenter, Cronenberg, Haneke y Lynch. Es una cineasta que ha leído de buenas fuentes y ha sabido reinterpretarlas. Un buen cineasta reconoce sus referencias, y acá son más que evidentes. No solo se reflejan en la narrativa, sino también en lo técnico. Que empiece y termine con un plano cenital de una estrella en el Paseo de la Fama es una declaración de intenciones, una firma de autor. La Sustancia bebe de dos clásicos literarios. El pacto fáustico de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde resuena la obsesión por la juventud y la belleza, mientras que la dualidad del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson se encuentra eco en la lucha interna entre la moralidad y el deseo. En términos cinematográficos, la cinta comparte obsesiones con La muerte le sienta bien, donde los espejos, ejes del concepto de doppelganger, es decir, del doble, funcionan como portales premonitorios más que decorativos. Acá, como ahí, el espejo es el umbral donde el monstruo se descubre y se confirma. Fargate también dialoga con el cine de Cronenberg, especialmente con La mosca, en su exploración de la metamorfosis como reflejo de un deterioro emocional. Sin embargo, vale destacar una colección más reciente. Por favor, no lo tomemos de referencia porque son contemporáneas, con A Different Man, donde la transformación física de Edward, un aspirante actor, deriva en una pesadilla existencial, monstruosa, de carne. Ambas películas cuestionan por qué la búsqueda de perfección conduce inevitablemente a la fatalidad. Fargate parece haber consolidado un patrón en su obra, desde Revenge, del 2017, con su brutal crítica a la venganza y las ilusiones rotas, hasta el cortometraje Reality Plus, donde ya exploraba el miedo estético y las inseguridades personales. Con La Sustancia, lleva estas obsesiones a un nuevo nivel, entrelazando cuerpo, deseo y destrucción en un retorcido espejo de nuestra propia humanidad. Y también debe mencionarse dos clásicos de culto: tanto Resplandor como Psicosis son películas paradigmáticas dirigidas por autores masculinos canónicos, Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock, que exploran la desintegración de la identidad a través de la violencia. En ambas películas, las mujeres son víctimas de hombres que pierden su identidad y como consecuencia ejercen una violencia devastadora.
Repasemos. En El Resplandor, Jack Torrance mata a su familia, o bueno, lo intenta, mientras que en Psicosis, Norman Bates se desdobla en la personalidad de su madre y asesina a mujeres. Estos escenarios establecieron un paralelismo directo con la sustancia, donde Elizabeth es destruida por los estándares de belleza impuestos por la mirada masculina de Hollywood. En El Resplandor, la escena de la mujer en la bañera revela la fragilidad de la belleza femenina, mientras que en Psicosis, el cadáver momificado de la madre de Norman simboliza la permanencia del control masculino incluso después de la muerte. En La Sustancia, esta imagen se replica cuando Sue cuida el cuerpo sin vida de Elizabeth, sugiriendo la continuidad de este patrón de violencia y control. El marco de Hollywood, representado por el Paseo de la Fama al inicio y al final, funciona como un metaespacio que ilustra cómo la industria del entretenimiento no solo refleja, sino que también perpetúa estas dinámicas de poder y destrucción. Su premisa central, una reflexión sobre la dualidad del deseo y los costos de ambición, no es nueva, se encuentra enraizada en narrativas clásicas y contemporáneas. Sin embargo, lo que eleva esta obra es la monumentalidad de su ejecución, desde el lenguaje visual que convierte la cámara en un personaje más, hasta el uso simbólico de colores, texturas y cuadros para construir un mal que se siente palpable. Fargate no busca reinventar el planteo, sino potenciarlo, logrando que lo familiar se transforme en algo impactante. En este caso, lo sencillo se vuelve extraordinario, porque cada decisión está cargada de propósito, haciendo de La Sustancia una experiencia que trasciende su punto de partida. También podríamos leerla como una metáfora de la adicción, una metáfora de que lo que haces cuando estás drogado parece irracional cuando estás sobrio, pero debido a cómo te sentís, volverás a hacerlo. Es esa búsqueda de placer, de placebo. Elizabeth siempre fue Elizabeth, pero cuando adoptó el rol de Sue, la experiencia de ser joven, atractiva y adorada fue como una droga embriagadora. Su comportamiento se transformó en el de alguien sumido en una adicción, tanto que llegó al punto de desligarse de sus acciones como Sue, diciendo: esa no soy yo, Sue hizo eso. No, querida, todo esto fue tuyo. El autodesprecio de Elizabeth encuentra su expresión más clara en su desprecio hacia su antiguo yo. La voz en el teléfono parece entender este efecto en quienes consumen la sustancia, por eso insiste en que son uno solo, porque lo son, pero la experiencia puede perturbar la percepción de identidad de sus consumidores, confundiéndolos sobre quiénes son realmente y las consecuencias de evitar un nuevo cuerpo, de moverse por el mundo sintiéndose alguien distinto. La fatalidad de este tipo de historias parece surgir del choque entre el ideal y la realidad. Estas narrativas funcionan como espejos de nuestra cultura, que a menudo persiguen ideales insostenibles. No hace falta más que ver las redes sociales. El simbolismo en la sustancia, aunque explícito, se siente orgánico. Los elementos, como la yema de huevo o el color amarillo, refuerzan el tema sin resultar intrusivos. Son detalles que, en lugar de subrayar un significado, consolidan la atmósfera de decadencia y artificio. A nivel técnico, puede interpretarse no solo como un pacto fáustico, sino también como una reflexión sobre el concepto filosófico de la nave de Teseo. Las transformaciones de Elizabeth y Sue plantean preguntas sobre la identidad. Si cada parte de lo que somos cambia, ¿seguimos siendo nosotros? Este dilema se entrelaza con la adicción, cuyo ciclo de uso, mantenimiento y deterioro es una parábola de la obsesión por la juventud y la perfección estética. Y la película busca decir todo aquello que la cineasta sentía que debía ser dicho, sin filtros ni restricciones. Habla de la violencia que implica el control, de esa idea impuesta de que debemos ser delicados. Es imposible no pensar en el pasado, cuando las mujeres tenían que usar ropa que oprimía sus cuerpos, moldeando sus figuras, sus libertades. Acá la directora no buscó sugerir ni insinuar, quiere romperlo todo de manera directa, pero no caer en lugares comunes o tabúes o falsas burguesías como las impulsadas por el mayo francés. Acá, para sacudir un sistema tan arraigado, no basta con empujarlo un poco al abismo, hace falta un terremoto, no solo un cambio superficial lo que necesita, sino una transformación completa, pero sugerente. A lo mejor, como esa sustancia. Bueno, gente, si les gustó este video, suscríbanse. Es el primer video que hago en el año. Mato te recomienda, estuvo muy parado. Sinceramente, muchísimo trabajo. Pero bueno, suscríbanse, habrá más contenido. Cuando se pueda, sí. Cuando no se pueda, no. Y nada, besos en las nalgas, cuídense. Consigan novia, consigan novio, bésense. Invóquenme cuando yo me muera. Chau.